Mi nombre es Julio Eduardo Hernández Santiago, estudiante de la licenciatura en Educación Artística del Instituto Universitario del Centro México-Americano, y les vengo a comentar un análisis del artículo de Alejandro Garrigós Rojas titulado Poesía y Verdad. ¿Quién fue Goethe? Johann Wolfgang von Goethe, nacido en 1749, fue uno de los más grandes hombres universales de la historia, cuya cima espiritual e intelectual abarcó campos tan diversos como las letras, el derecho, la política, la pedagogía y las ciencias naturales. Goethe vivió una existencia de constante tensión interna y actividad fecunda, definiéndose a sí mismo en los últimos días como un luchador y como un ser colectivo enriquecido por las influencias de su tiempo. ¿Qué representa la obra Poesía y Verdad? Publicada originalmente en 1811 y escrita cuando el autor entraba en su sexta década de vida, esta obra representa la monumental autobiografía de los años de formación y desarrollo de Goethe, abarcando desde su difícil nacimiento en 1749 hasta su llegada a Weimar en 1775. Más allá de una crónica histórica, la obra se exige como una pieza que oscila entre la historia y la literatura, un diálogo con la novela de formación que recrea un matiz narrativo y diálogos dramáticos, el modelamiento de su personalidad compleja, y un diálogo con la novela de formación que recrea con matices narrativos y diálogos dramáticos el modelamiento de su personalidad y su talante poético. ¿Cuál es la importancia de la autobiografía en la comprensión del arte y la subjetividad? La autobiografía ejemplificada en Poesía y Verdad es fundamental porque demuestra que el acceso a la subjetividad humana no se logra mediante un registro frío y fractal, sino a través de una representación mítica. Siguiendo a teóricos como Philippe Le Jeune, analizados en el texto, la autobiografía no produce un mero efecto de realidad cronológico, sino una imagen de lo real. Es la evidencia de que el espíritu humano moldea plásticamente el pasado de acuerdo con sus propias cualidades actuales, convirtiendo al género en un espacio dialéctico donde la literatura y la memoria se confunden para estructurar y dar sentido a la experiencia de sí mismo y del mundo. Al analizar el planteamiento de Goethe plasmado en el artículo, resulta fascinante estructurar la concepción positiva de que la verdad es sinónimo exclusivo de la exactitud documental. El título elegido por el autor, Poesía y Verdad, no plantea una contradicción, sino una simbiosis cognitiva indispensable. Desde una perspectiva crítica personal, considero que la memoria humana es por naturaleza una narradora de ficciones necesarias. El texto nos recuerda a través de Freud que los recuerdos conscientes de la infancia están plagados de omisiones, desplazamientos y condensaciones. Si dependiéramos únicamente de la fidelidad histórica de la memoria para saber quiénes somos, nuestra identidad sería un archivo corrupto y fragmentario. Es aquí donde interviene la poesía, la fuerza creativa y ficcional. Goethe demuestra una lucidez adelantada a su tiempo al comprender que la imaginación y el caudal poético no se usan para mentir, sino para rellenar las lagunas del olvido y rescatar lo fundamentalmente verdadero de la existencia. La gran aportación de esta visión estética radica en su célebre máxima: ningún suceso de nuestra vida tiene valor por ser verdadero, sino por lo que significa. La identidad no se construye sobre los hechos crudos y rastreros de la realidad, sino sobre la interpretación que el espíritu hace de ellos. Modificar el diálogo de una escena vivida hace 30 años o matizar poéticamente un paisaje de la infancia no deforma la realidad, al contrario, la purifica. El arte se convierte así en el único vehículo capaz de transmutar la experiencia personal y subjetiva en un objeto lleno de belleza y de vida, que capta la verdad psicológica de una biografía. La ficción literaria
nos permite acceder a una verdad más honesta y profunda que la propia historia cronológica. ¿Qué enseñanza deja Goethe sobre el arte y la vida? Goethe nos enseña que la vida y el arte no son esferas separadas. La realidad cotidiana es el núcleo y germen insustituible de la creación artística, pero corresponde al creador de descubrir su magia e inspiración. Nos hereda la convicción de que el ser humano tiene la capacidad plástica de esculpir su propia existencia y que el dolor, las crisis espirituales y el trabajo constante son indispensables para el desarrollo y la dignificación del alma. ¿Por qué sigue siendo importante estudiar estas ideas en la actualidad? En una época contemporánea, obsesionada con la inmediatez, los datos duros, la sobreexposición pública y la validación externa, las ideas de Goethe adquieren una urgencia renovada. Estudiar su pensamiento nos invita a recuperar la introspección y a entender que nuestra identidad no es un algoritmo de hechos fijos, sino una narrativa en constante metamorfosis. Nos recuerda la importancia de mirar hacia adentro y al hecho de que el arte no es un mero entretenimiento o mercancía, sino es un método de acercamiento a lo real y una vía fundamental para dotar de sentido trascendental la experiencia humana.